Tema 7, este es el último video de derivadas, Matemáticas 4, Centro Universitario Azteca, para el Bachillerato Intensivo Semiescolarizado en su modalidad sabatina. Vamos a ver en este video dos temas. El primero de ellos es este, derivada del cociente de dos funciones. Ok, cuando hablamos de cociente hablamos de división, pero su nombre correcto es decir cociente, por eso es que aquí dice del cociente de dos funciones. Pero sí, no es otra cosa más que de la división de dos funciones. Para esta derivada o para este tipo de problemas tenemos la siguiente regla. La regla dice que si yo tengo u entre b, o sea, estoy dividiendo dos cosas, voy a hacer lo siguiente. Se parece un poco a la de multiplicación, si se fijan, solo que aquí restamos. Dice b por la derivada de u menos u por la derivada de b y todo entre b al cuadrado. Es más fácil viéndolo en un ejemplo, entonces vamos a partir del ejemplo que tenemos aquí en la parte inferior, donde, bueno, acuérdense, entonces aquí lo de arriba es u, esto de abajo es b. Entonces yo tengo que u es igual a 4 menos 5x. Voy a encontrar la derivada de u de una vez. Entonces dice, derivada con respecto de x de 4 menos 5x. Recuerden que cuando tengo esto, se separa en dos derivadas, ¿no? Voy a tener la derivada de 4 con respecto de x, que esto es una constante, no hay letras, entonces es 0. Y voy a tener la derivada de menos 5x con respecto de x. Acuérdense que cuando la letra está sola, es decir, sin exponente, el coeficiente simplemente se pasa, entonces esto es menos 5. La x se hace 1 y es menos 5 por 1, por eso queda solo el menos 5. Entonces la derivada de u es menos 5. Ahora sigo con b. b es 7. Y la derivada de b, desde aquí podemos ver que va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque es una constante y no tiene letras. De todas formas puedo hacer la operación si quiero estar seguro. Derivada de 7 con respecto de x no tiene x, entonces cuando no tiene x es 0. Entonces ya tengo u, b, derivada de u, derivada de b, me falta tener b al cuadrado. Entonces b al cuadrado es lo mismo que 7 al cuadrado, y 7 al cuadrado son 7 por 7, 49. Recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo, no por 2. De ahí es donde sale el 49, ¿ok? Entonces ahora sí, ya tengo los valores que necesito, procedo a hacer mi sustitución en la fórmula. La fórmula entonces dice que mi derivada con respecto de x de 4 menos 5x sobre 7 es igual a b. b dijimos que es 7. 7, como estoy sustituyendo, por eso uso paréntesis. Derivada de u. Derivada de u es menos 5. Luego la fórmula dice menos. Entonces aquí va menos. Y luego tengo aquí u entre b. U es 4 menos 5x, que es lo de arriba. 4 menos 5x por derivada de b es 0. Y todo esto va a ser entre b al cuadrado. B al cuadrado aquí está, dijimos que era 49. Voy resolviendo. Más por menos menos. 7 por 5, 35. Y aquí multiplicar por 0, no importa quién de los dos lo multiplique por 0, esto va a dar 0. No tiene caso escribirlo. Entonces directamente escribo el 49 de abajo. Y entonces ya tengo mi respuesta. La derivada de esa función es menos 35 49. ¿Ok?
Puedo dejarlo así, no es necesario simplificar la fracción. Podría ser, o sea, digamos, lo correcto sería hacerlo, pero nosotros vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque la intención es ver la fórmula de la derivada, no tanto el resultado final, sino la aplicación correcta de la fórmula. Entonces, ya encierro mi resultado. Vean eso, siempre encierro resultados. ¿Por qué? Porque los procesos es para distinguir mi resultado del proceso. Vamos a hacer otro ejemplo. Si me dan esto, vean que tengo, siempre pongo mi fórmula. Escriban siempre la fórmula, tengan a la vista la fórmula siempre, no la traten de recordar de memoria, está muy fácil, pero es mejor tener la fórmula a la mano, así evitamos equivocarnos. Entonces vamos a derivar esta función. Entonces procedo a lo mismo, identificar quién es U y quién es B. U es todo el numerador, B es el denominador. Entonces voy poniendo aquí mis valores. U es 2x cuadrada menos 8x. La derivada de U hay que calcularla. Entonces derivada de 2x cuadrada menos 8x. Todo derivada de x. Si alguien ya le entendió directamente, pues puede poner directamente el resultado. Pero si no, podemos seguirlo haciendo en pasos. O sea, podemos decir, pues la derivada de 2x cuadrada con respecto de x. Acuérdense que puedo multiplicar el exponente, aquí se multiplica por el coeficiente, 2 por 2, 4. Y le resto 1, entonces 2 menos 1 es 1. El 1 no se escribe, simplemente lo dejo así. Entonces ya estoy teniendo aquí la primera parte de mi derivada. Y luego dice derivada de menos 8x con respecto de x. Acuérdense que cuando tenemos la x sin exponente, simplemente nos quedamos con el coeficiente. Entonces esto es menos 8 y aquí es menos 8. Entonces ya tengo mi derivada de u, que es 4x menos 8. Ahora voy a obtener la de b. b es 3x. Y una vez voy a sacar b al cuadrado. b al cuadrado sería 3x al cuadrado. 3 por 3, 9 y x al cuadrado se pone. Y la derivada de b, pues hay que calcularla. Entonces la derivada de 3x con respecto de x. Dijimos que cuando la x no tiene exponente, pues simplemente queda el coeficiente. Entonces la derivada de b es 3. Ya lo tengo, sustituyo en mi fórmula de derivada. Entonces la derivada es igual, dice b es 3x. B derivada de u es 4x menos 8. 4x menos 8. Menos u es 2x cuadrada menos 8. 2x cuadrada menos 8x. Por derivada de b es 3. b al cuadrado abajo, b al cuadrado es 9x cuadrada. Resuelvo, voy a resolver por partes, primero esta parte después, al final me dedico con el menos del medio, ¿ok? Entonces, y es igual, y derivada, la primera derivada, este 3 recuerden que va a multiplicar a los dos números, ¿ok? Esto es un por. Entonces 3 por 4, 12, x por x, x cuadrada. Más por menos menos, 3 por 8, 24x. Luego aquí dice menos. Ojo, es menos todo lo que me dé aparte. Entonces aquí todavía voy a usar paréntesis por el signo menos. Así, 3 por 2, 6x cuadrada, más por menos menos, 3 por 8, 24x. Y todo sobre 9x cuadrada. Este menos que tenemos aquí en la fórmula, este menos lo que va a hacer es que va a cambiar el signo de todo este paréntesis, ¿ok? Eso es lo que va a hacer. Por eso es que todavía lo poníamos en paréntesis, porque nos faltaba cambiar el signo.
Entonces aquí ya tengo 12x cuadrada menos 24x, abajo es 9x cuadrada. Y aquí me falta cambiar los signos, de una vez los cambio entonces. Como voy a cambiar signos, entonces voy a poner menos 6x cuadrada y en vez de menos 24 sería más 24. Le cambio el signo a todo lo que estaba en el paréntesis, o sea, todo esto. ¿Ok? Junto lo que se pueda juntar, lo que no, pues obviamente no. Entonces voy a tener aquí la primera derivada, 9x cuadrada, va abajo. Entonces x cuadrada y x cuadrada. 12 menos 6 son 6, x cuadrada. No hay ningún otro con x, entonces menos 24x más 24. Esta es mi respuesta, no voy a avanzar más de aquí. ¿Ok? Esa es mi derivada. ¿Se pudiera avanzar? Sí, pero ahorita no vamos a ver esos temas, nos vamos a quedar hasta aquí. Entonces, hasta ahí llegamos y ahí está mi derivada. ¿Ok? Segundo tema, les dije al principio del video que iban a dos temas en este video. El segundo tema es derivada de una función para un valor determinado. Esto es muy común, que nos pidan encontrar el valor de una función en la derivada de una función para cierto número. ¿Qué es esto? Bueno, nos dice, cuando se requiere obtener la derivada de una función para un valor determinado, primero hacemos la derivada y luego sustituimos el valor determinado. Aquí tengo un ejemplo. Si mi función es f de x igual a 6x al cuadrado y quieren calcular f de f' o la primera derivada, acuérdense que esa comita la derivada, o sea, la derivada, el valor de la derivada con 2, ¿qué tengo que hacer primero? Derivar y luego sustituir el 2 en las letras. Vamos a ver cómo es. Entonces, lo primero es que ubico el tipo de derivada que es. Entonces, la derivada de 6x al cuadrado con respecto de x, recuerden que cuando tengo exponente lo puedo multiplicar directamente por el valor que tiene la letra. 2 por 6 son 12, al exponente le resto 1 y ahí quedó. Entonces f' o la primera derivada de x es igual a 12x. Ahora sí, como me piden calcular f' de 2, entonces voy a poner f' de 2, que significa que cada vez que encuentre una x voy a poner un número 2 y resuelvo. Entonces f' de 2 es 12 por 2, 24. Y esto es lo que me estaban pidiendo. Esa sería la respuesta. Entonces primero derivo, luego sustituyo. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro. Bien, ahora tenemos este otro ejemplo donde la función es una división. Entonces la función de x es 6x al cubo menos 7x, todo entre 4x. Y nos piden calcular la derivada de la función con un valor de menos 2. Entonces vean, mi fórmula para poder hacer la derivada la escribo aquí arribita. O la escribo en algún lado donde yo la pueda ver para poderla hacer más fácil y sin equivocarme. Entonces aquí de acuerdo, ¿se acuerdan? Lo de arriba dijimos es u. Lo de abajo es b. Entonces, primero necesito saber quién es u. U vale 6x al cubo menos 7x. Derivada de u, pues hay que derivar 6x al cubo menos 7x con respecto de x. Insisto, aquí alguien puede decir, ya le entendí y esto me da esto. ¿Sí? Ya entendí cómo era la derivada y lo hago sin pasos. Se vale. Yo voy a escribir los pasos abajo para estar reforzando. ¿Ok? Entonces, hacemos la derivada por partes. Nos tiene que dar la respuesta que ya puse arriba. Recuerden que cuando tengo un exponente, este va a multiplicar al coeficiente. Entonces, 3 por 6, 18. Entonces 3 por 6 son 18. 18x a la que 3 menos 1, 2. Entonces ya tengo la primera parte, se fijan coincide. Vamos a derivar el menos 7x
Recuerden que la regla aquí decía que cuando está la x sin exponente, solo me quedo con el puro coeficiente, es decir, el menos 7. Ahí está. Entonces, sí, pasa lo mismo si la hago directo a que si la hago paso a paso. ¿Ok? Ahora necesito b. b es 4x. Derivada de b, la hago, digo va a ser 4, pero la hago para que nos quede más claro. Dijimos que cuando la x no tiene exponente, solo me quedo con el coeficiente, que es 4. ¿Ok? Y b al cuadrado es 4x, todo esto elevado al cuadrado, entonces 4 por 4, 16, y x al cuadrado. Entonces ya tengo todo lo que necesito para la fórmula, pues hago mi fórmula. Derivada de x, derivada de y, perdón, derivada sería b es 4x por la derivada de u. La derivada de u es 18x cuadrada menos 7. 18x cuadrada menos 7. Menos de la fórmula. U vale 6x al cubo menos 7x por derivada de b, que es 4. Y todo entre b al cuadrado, que es 16x cuadrada. ¿Sí? Puedo seguir usando, bueno, la y aquí para usar este símbolo, por eso cambio ahorita a f' o derivada de f. Es lo mismo que derivada de y. Multiplico 4x por 18, entonces 4 por 8, 32. 4 por 1, 4 y 3, 7. Y x con x cuadrada me va a dar x al cubo. Menos 4 por 7, 28x. Recuerden que ahorita este menos de la fórmula lo sigo dejando, pongo entre paréntesis el resultado que me dé aquí. 4 por 6, 24x al cubo menos 28x. Todo entre 16x cuadrada. Voy a cambiar el signo de esto por este menos, acuérdense, hasta que cambie de signo, todo lo demás igual. Entonces tengo 72x al cubo menos 28x menos 24x al cubo más 28x, todo entre 16x cuadrada. Junto lo que se puede juntar. 72x al cubo menos 24. Son signos diferentes, se restan. El más grande es positivo, va a quedar positivo. Entonces a 72 le quito 24 y me van a quedar, aquí hacemos la resta para no equivocarnos, 72 menos 24. Este es 8, este es 3, 48x al cubo. Menos 28 más 28 da 0. No se pone ni la x, o sea, 0 es 0. No pongo nada. Y abajo sigue siendo 16x cuadrada. Ahora sí, f' de menos 2. F' de menos 2. Quiere decir que voy a cambiar todas las x por menos 2. Entonces voy a tener 48 por menos 2 al cubo entre 16 por menos 2 al cuadrado. Hago las potencias, las voy a escribir aquí abajo para que nos quede claro qué pasó. Menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más, por menos menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces arriba voy a tener 48 por 8. Y abajo voy a tener 2 al cubo menos 2 al cuadrado, perdón, que sería menos 2 por 2 por menos 2, menos por menos más y 2 por 2, 4. Entonces abajo tengo 16 por 4. Aquí este es menos. Hago las operaciones. Más por menos menos. 8 por 8, 64. 8 por 4, 32 y 6, 38. 4 por 6, 24. 4 por 1, 4 y 2 son 6. Vamos a ver si podemos dividirlo exacto. Lo voy a escribir aquí.
6 por 5, 30. 6 por 6. A ver, a 6. 6 por 4, 24. 4 y llevo 2. 6 por 6, 36 y 2, 38. Efectivamente, esto me va a dar menos entre más menos 6. Entonces, f la derivada de menos 2 es menos 6. ¿Ok? Y ese es el resultado. Vean que fueron muchos cálculos porque primero hay que derivar y luego sustituir. Pero la realidad, si se van paso a paso, no es difícil. ¿Sí? Es muy sencillo el tema, pero te tienes que ir paso a paso. No son carreritas. ¿Ok? Vete despacio. Bien, la tarea. Ahora sí la número 6. Por error en el video anterior puse que era la 6. En el video anterior es la 5. Esta es la 6 y es la última tarea de la materia. Son solo 2 ejercicios. Aquí no los saqué de la guía porque en la guía los ponían muy, muy complejos y no me interesa complicarlos, sino más bien que entiendan el tema. Entonces, son solo estos 2 ejercicios. El primer ejercicio dice calcular la derivada de u entre b. O sea, es la primera parte del video. Y la segunda, van a calcular la derivada de todo esto primero y luego con f' de menos 2. Entonces primero derivan todo esto. Recuerden que cuando son sumas y restas se deriva por partes, ¿no? La derivada de 8x al cubo, luego la derivada de menos 9x cuadrado, la derivada de 7x, la derivada de menos 4. Juntamos los resultados y luego vamos a cambiar todas las x por menos 2 y resolvemos. Entonces, estos 2 ejercicios son su tarea número 7. Número 6, perdón. Tarea número 6 y última de la materia.